Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy tenía planificado mostrarles algunos comandos de Git que pienso que son muy útiles. Yo los utilizo a diario. Algunos de estos los conocerán, otros tal vez pueden ser nuevos, pero creo que al final pueden servirnos para el día a día en el trabajo. Para esto he creado un repositorio llamado Git Commands. El link de este repositorio lo dejaré en la descripción. Y también iremos viendo cada uno de estos comandos y para qué son útiles y en qué nos pueden ayudar. Así es que sin más, comencemos. Lo que voy a hacer ahora es comenzar con la guía. Básicamente esta guía nos comienza más bien con unos pocos comandos básicos. Estos comandos son comandos que ustedes ya tal vez los habrán ejecutado en su terminal, que básicamente es para configurar Git. Es lo primero que tenemos que hacer cuando estamos utilizando Git, que básicamente es añadir nuestro nombre. Si ustedes ya lo han hecho, pueden saltarse este paso, no nos demoraremos mucho. También añadir el correo electrónico. Y básicamente con esta configuración estamos listos para comenzar con Git. Esto es útil porque nos sirve para tener un registro de quién hizo cambios en el proyecto. Entonces es súper útil porque también lo utilizamos cuando estamos trabajando con GitHub. Entonces esta es una configuración básica que bueno, la mayoría de ustedes ya lo tendrán. Simplemente para configurar, para saber si es que tenemos esta configuración, también podemos correr este comando que básicamente nos muestra el usuario y el email que tenemos configurado. Y básicamente esa es la configuración inicial que necesitamos. Ahora bien, lo que voy a hacer siguiendo la guía es que después podemos iniciar un proyecto. En este caso vamos a trabajar con un proyecto que ya está creado, pero rápidamente solo repasemos cómo crearemos un proyecto. Para crear un proyecto simplemente crearíamos una carpeta, entraríamos a la carpeta y básicamente haríamos git init como nos muestra aquí. Y básicamente este sería nuestro nuevo proyecto. Aquí nos dice que básicamente se inicializó un repositorio de Git vacío. Recordemos que tenemos dos tipos de repositorios, un local que es el que vive en nuestra computadora y un remoto que es el que está en GitHub, GitLab o Bitbucket. Así es que bueno, es una diferencia a tener en cuenta. Básicamente aquí es donde podemos, por ejemplo, crear archivos y también podemos ver los cambios que tenemos y así comenzar a jugar con Git. Pero en el caso de hoy lo que vamos a hacer es eliminar esta carpeta y vamos a clonarnos. Déjenme ver si tengo esta carpeta. Vamos a eliminar esta carpeta también. Hacemos rmrf para eliminar el directorio y como vemos aquí también tenemos la opción para un repositorio existente clonarlo, para lo cual bueno, simplemente vamos a clonar el repositorio. Lo estamos clonando, lo tenemos listo. Entramos al repositorio y ahora lo vamos a abrir con Visual Code. Bien, una vez tenemos listo, abrimos una terminal con el menú de terminal o con el shortcut y ahora sí vamos a comenzar a ver los comandos. Bueno, básicamente vamos a ver rápidamente para las personas que no recuerden todos los comandos del git flow que le llaman, o sí, el git flow sería, que es básicamente como añadir un commit a un proyecto, donde vemos eh, desde que añadimos un pequeño cambio hasta que lo enviamos a nuestro repositorio remoto. Como podemos ver, aquí vamos a comenzar con git status como dice la guía y dice que estamos en la rama main. Básicamente nuestra rama está vinculada con origin main, que básicamente sería esta rama de aquí. Origin es el nombre del repositorio remoto. En nuestro caso, si queremos revisar esto, sería con git remote
-v, y como vemos tenemos nuestro repositorio remoto llamado origin, que es básicamente este repositorio. Entonces está vinculada nuestra rama main con la rama main del repositorio remoto. Ahora bien, dice que no tenemos nada que comitear. Así es que vamos a seguir con el git flow, y lo que vamos a hacer es añadir un archivo. Vamos rápidamente. Este repositorio básicamente es de comandos de git. Estos tienen algunos archivos vacíos, ya que lo vamos a ir cambiando durante este video, y simplemente vamos, por ejemplo, a añadir aquí un título. Añadimos un título. Vamos a ver con git status que nos dice. Básicamente hemos modificado el archivo merge, y lo que nos dice la guía es que vamos a añadirlo. Para añadir todos los cambios que hemos realizado podemos utilizar git add-a, y también podemos utilizar git add punto, pero este no añade los cambios cuando cuando eliminamos archivos, por ejemplo. Entonces creo que más recomendable es utilizar git add-a. Si vemos nuevamente git status, vemos que ahora de lo que pasó el archivo de estar sin ser seguido por, digamos, de estar en el área de trabajo, en el área normal en que estamos justamente desarrollando, ha pasado al staging area, que es como el área de preguardado antes de pasar ya al repositorio local. Entonces ahora vamos a ver, lo que vamos a hacer es hacer commit de este, o guardar en el repositorio este cambio. Con lo que queremos git commit m, y la bandera M es para directamente añadir el mensaje del commit, para no abrir, digamos, el editor por defecto que tiene Git o que utiliza Git. Entonces vamos a añadir, por ejemplo, añadir título en merge md, y lo que hacemos es, bueno, ya hemos hecho el commit. Vamos a ver con git log el último cambio, que sería permítame, el último cambio que sería, a ver, vamos a verlo de nuevo, añadir título en merge. Muy bien, y simplemente vamos a hacer un git push origin, y en este caso vamos a enviarlo a main. Básicamente esto nos está diciendo que vamos a empujar un cambio al remote origin y vamos a empujarle a la rama main. Bueno, ya vamos a ver después un poco más del comando push, pero este básicamente sería el flujo básico, o el workflow, o como le llaman básicamente al flujo de trabajo de Git, cuando nosotros simplemente añadimos un cambio en un proyecto, le añadimos a la staging area, le guardamos en el repositorio y hacemos un push o lo empujamos a nuestro repositorio remoto. Como podemos ver, aquí nos muestra que hace 43 segundos cambiamos del merge, y si entramos vemos que ya está el título. Ahora bien, ya vimos rápidamente el flujo principal de Git, o cómo normalmente trabajaríamos en un proyecto. Vamos a ver ahora un poco de las variaciones de estos comandos, ciertos detalles que nos pueden servir también mientras trabajamos en nuestro día a día. El comando, un comando básico que podemos comenzar a utilizar, que nos simplifica en muchos de los casos al hacer el git add y el git commit en dos, digamos, en dos comandos diferentes, es este otro comando, que es git commit -am, y el mensaje del commit, que básicamente une estos dos comandos para nosotros simplemente hacer un commit y añadir añadir los cambios en un solo paso. Vamos a probarlo. Por ejemplo, aquí vamos a poner merge combina cambios de dos ramas. Si nosotros utilizáramos el flujo normal, lo que haríamos es git add, y en este caso voy a utilizar git add punto y git commit, y voy a ponerle un mensaje de añadir descripción merge md. Ya lo he cambiado. Si vemos en git log podemos ver añadir descripción, ya listo. Pero qué pasa si yo no quiero cada rato poner el add y después el commit, simplemente voy a añadir aquí un punto como cambio. Si podemos ver aquí la herramienta de Visual Code me muestra que hay un cambio. Vamos a ver rápidamente si aquí me está señalando que es un punto. Esto también podemos verlo por consola y ya lo vamos a ver en un momento con el comando git diff.
pero básicamente ya hice un pequeño cambio y quiero ahorrarme el add y simplemente hacerlo en un comando. Voy a hacer git commit -am y voy a poner añadir punto en merge.md. Listo. Entonces en un solo comando he realizado dos acciones. Vamos a revisar que se haya hecho y si está añadir punto en merge. Vamos a ver otro comando que es como una variación de los comandos básicos que ya vimos, que es git log. Git log, como vimos en el flujo, es para mostrar la historia de los commits, pero nosotros podemos poner git log con la bandera ready online, y lo que básicamente nos va a permitir es una vista más simplificada, que creo que es mucho más rápido el poder observar los mensajes del commit. Entonces aquí podemos ver el último commit que mandamos. Es útil porque es para una visión más o una visualización más simplificada. También tenemos una variación de git log en el cual podemos ver como una forma de árbol los cambios de git, el historial más bien de los commits que tenemos. Como podemos ver en este caso, este es mi historial de este proyecto. Más bien tenemos estos últimos cambios de añadir punto, pero aquí podemos ver que tenemos algunas ramas que se separaron, digamos así, para añadir nuevos cambios, pero como que vemos todo el árbol completo de git. Bien, ahora vamos a ver un comando que algunos lo conocerán ya, que es git branch. Básicamente git branch nos ayuda a manejar, como su nombre lo dice, ramas. Vamos a ver, por ejemplo, cómo crear una nueva rama. Git branch, vamos a poner un nuevo comando. Este comando podría ser add. Bueno, add ya está. Vamos a poner git branch. Un comando puede ser, por ejemplo, log, que sería el comando que nos muestra el historial. Entonces, como podemos ver con el comando git branch, aquí este nos muestra todo el historial. Como podemos ver, aquí tenemos la rama log que acabamos de crear y la rama main. Hay que tener en cuenta que este comando git branch log crea la rama, pero no nos mueve hacia esa rama. Ya vamos a ver otro comando que sí lo hace, pero básicamente este simplemente crea la rama. Y otro comando que es útil, que últimamente lo utilizo frecuentemente, es el comando para borrar la rama. Básicamente es -d y el nombre de la rama, en este caso log, con lo que la he borrado. Si chequeamos nuevamente con git branch, ya no tenemos esa rama. Entonces últimamente he utilizado este comando, así es que creo que les puede servir a ustedes también. Ahora bien, vamos a ver git checkout. Git checkout nos sirve para algunas funcionalidades. La principal de ellas es para movernos de entre ramas, y aquí vamos a ver el comando que les comentaba, que nosotros podemos en un solo comando hacer lo que queríamos en dos. Por ejemplo, git branch, voy a crear nuevamente log, esta nueva rama en la que digamos que vamos a añadir la funcionalidad o vamos a añadir el texto de un comando de git llamado log. Entonces, si vemos nuevamente, tenemos ya el git log, pero no nos hemos movido esa rama. Para podernos mover tenemos que usar git checkout log, y ahora ya estamos en log. Como podemos ver, en mi terminal ya se cambió la rama en la que me encuentro. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos hacer esto en un solo comando? Podemos hacer, voy a regresarme a la rama main, y lo que podemos hacer básicamente en este caso sería, primero voy a borrar la rama, git branch, delete log, y lo que voy a hacer es git checkout, vamos a utilizar b y log. Lo que va a hacer esto es crear la rama, pero a la vez moverme a esa rama. Entonces, como podemos ver, ya me moví a log, como podemos ver en el terminal. Entonces básicamente para eso es git checkout b. También, como ya vimos, podemos movernos entre ramas con git checkout, simplemente con git checkout, que es la funcionalidad básica. Y también podemos utilizar git checkout con un guión. Esto, ¿qué es lo que hace? Básicamente nos regresa a la rama anterior. En este caso era log, y si otra vez aplastamos nos regresa a main. Y con git checkout punto lo que hacemos, git checkout punto es interesante porque digamos que si añadimos aquí más descripción, por ejemplo, y si lo que queremos hacer es que esto realmente no nos va a servir porque es un cambio innecesario, digámoslo así, o un cambio que nos dimos cuenta que no queremos añadir y aún está en el área de staging, que sería el área de pre-commit o antes de hacer el commit. Lo que podemos hacer es git checkout punto, y este cambio va a desaparecer. Un comando similar es git restore. Por ejemplo, si nosotros añadimos nueva descripción
y en vez de querer hacer el git checkout punto, también podemos hacer el git restore punto, que deja como, digamos, deja como estaban a los archivos. Entonces también desaparece ese cambio. Bueno, son dos comandos que en algún momento nos puede servir. Esto podría ser útil cuando añadimos algunos pequeños cambios en diferentes archivos y no queremos irlos borrando cada uno, simplemente queremos dejar todo como estaba hasta el último commit. Entonces simplemente corremos uno de estos y como que nos limpia esos pequeños cambios que fuimos añadiendo, digamos, de prueba, y ya. Antes de hacer antes de enviarles a un área de staging. Ahora bien, vamos a ver stash. Básicamente este comando yo pienso, o yo lo veo como un copiar y pegar mientras trabajamos con Git. Es como un, digamos, control C, control V, ya que nos ayuda justamente como que a mover cambios entre una rama a otra rama. Vamos a ver cómo podría funcionar. Digamos que me voy a mover a la rama log, git checkout, y aquí lo que voy a hacer, digamos que voy a añadir justamente el comando log. Voy a añadir un título. Ya, digamos que yo estoy trabajando en esta rama, digamos que es una rama de una nueva feature. Obviamente aquí es con ejemplos muy simples, pero digamos que ya estoy trabajando en una rama, tengo algunos cambios y tenía que regresar a main. Digamos que tenía que regresar a main porque hubo porque tenía que hacer un cambio, digamos, en la rama principal, o tenía que bajar los cambios en la rama principal, pero digamos que tengo que abandonar esta rama temporalmente porque ya estoy trabajando en esta, tengo que regresar a otra rama. Digamos que quiero regresar porque aquí actualicé otros cambios y en la rama main estaban cambios anteriores y quiero regresar para ver esos cambios, o puede ser a otra rama. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero regresar a main, por lo general va a haber un conflicto y ahí me dice que se ha abortado el proceso de cambio a esa rama y lo que puedo hacer es únicamente quedarme en esta rama. Entonces eso es un problema. Vamos a ver qué pasa con eso. Por ejemplo, si yo quiero guardar estos cambios, bueno, primero vamos a hacer, para poder utilizar git stash, cuando creamos un archivo, lo que tenemos que hacer es hacer mandarle ese cambio a la zona de staging area. Para eso, por ejemplo, vamos a ver git status. Vemos que aquí hay un archivo que no está siendo traqueado, entonces vamos a poner git add, en este caso vamos a ver de nuevo, y como podemos ver ya está haciendo ya está en un, digamos, está en el staging area, o área como de preguardado antes de guardarlo en el repositorio. Entonces ahora sí, digamos, podemos utilizar git stage. Entonces digamos que este cambio quiero mantenerlo temporalmente y para después regresar porque quiero moverme, como dije, a otra rama. Entonces lo que haría es simplemente git stage, y lo que pasa es que desaparece este archivo y eso me permite moverme a otra rama, que en este caso, digamos, es la rama main, digamos. Entonces ya puedo moverme con libertad, ya que no podría hacer lo mismo si es que tuviera conflictos cuando quiero regresar a esta rama. Entonces digamos que, bueno, ya revisé, digamos que en este caso quería revisar el readme, algún cambio que tenía antes y que quería volver a revisarlo. Entonces ya lo revisé. Si regreso nuevamente a la rama anterior, bueno, ahora como ven ya no tengo este cambio porque lo que hice fue mandarle a un espacio temporal, digámoslo así. Por eso decía que era como un control C, control V, porque aquí tampoco lo tengo. Entonces ese cambio que lo saqué temporalmente podría añadirlo a otra rama o a esta misma rama una vez que regreso, porque digamos que yo lo que hice fue mandarle a stash a este cambio porque no me permitía regresar a main porque había conflictos, digamos. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer, digamos, es git stage apply. Entonces cuando corro este comando otra vez vuelve los cambios. Es como decía, un control C, un control V. Entonces básicamente para eso nos sirve git stash, básicamente para tomar temporalmente esos cambios, guardarlos en una cola. Podemos ver esa cola, digamos así. Aquí es, digamos, por el momento tenemos solo un cambio temporal, y entonces como podemos ver aquí, este cambio ya lo añadimos. Entonces básicamente para eso nos sirve git stash. Es bastante útil, como digo, especialmente cuando queremos movernos a otra rama por algún motivo y no nos permite porque hay un conflicto
con los cambios que tenemos y cuando queremos regresar o movernos a otra rama. Es súper útil para eso. Ahora bien, vamos a ver otro comando, el comando rebase. Este comando básicamente yo diría que es una alternativa y más completa al comando de merge. Lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es vamos a hacer un commit de este cambio. Por ejemplo, puede ser añadir comando log. Bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es regresarnos a main, y aquí también vamos a añadir algunos cambios. Por ejemplo, en el main, comandos para el día a día del trabajo, y vamos aquí por ejemplo a poner algunos de los que tenemos. Add, por ejemplo merge, por ejemplo stash, por ejemplo status. Ya, entonces ahorita voy a añadir este cambio que sería git commit am añadir comandos en el readme. Ya, una vez que añadimos, por ejemplo, me voy a regresar al log, y digamos que aquí en el log también voy a modificar el readme, pero en este caso voy a poner un espacio aquí y voy a poner git commit. Vamos a ver, voy a poner útiles de git para el flujo de git flow, podemos poner aquí algo así. Ya, entonces también voy a añadir estos comandos, este último cambio, git commit. También es algo parecido como añadir cambios en el readme, no, más bien este sería añadir descripción, digamos. Y básicamente ya añadí. Entonces digamos que me regreso al main, y ahora lo que voy a hacer es un merge primero para ver qué es lo que hace un merge. Entonces voy a hacer un merge del main con el log. Entonces básicamente lo que voy a tener al final en el main es un nuevo archivo que se llame log, y también si no hay conflictos lo que voy a tener es la primera línea aumentada, el texto que le puse, y también estos nuevos comandos. Entonces hago el git merge log, como que es combíname la rama log con la rama main. Y bueno, aquí tuvimos un problema, aquí tuvimos un conflicto, y eso está bien porque creo que la idea también es aprender a resolver conflictos. Bien, ¿qué me dice? Este conflicto vamos a resolverlo manualmente, porque si solo aceptamos uno de los dos cambios perdemos lo que realmente queremos hacer, porque si dejamos el cambio de abajo, ¿qué pasaría? Simplemente que se quedaría esto sin los ítems, pero si dejamos el de arriba se quedaría sin esta descripción extra que le añadí. Entonces queremos los dos cambios, entonces tenemos que modificarle para tener los dos cambios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente tendríamos que llevar esto acá, y eso sería todo. Entonces vamos a borrar lo demás que no nos sirve. Estas líneas que las crea Git como para avisarnos que hay el conflicto, entonces no las necesitamos, realmente las tenemos que borrar. Y ahora guardamos y vamos a decir git merge y continue. Ok, esto nos muestra, dice que tenemos un conflicto que no está todavía resuelto. ¿Por qué? Porque todavía no ha reconocido que resolvimos el conflicto. Entonces vamos a decirle git add y vamos a añadir el readme para decirle, mira, ya resolví el conflicto, así es que añádeme este archivo. Entonces ahora vamos a poner git nuevamente merge y continue, y nos dice, ok, este es el mensaje por defecto que crea Git cuando nosotros hacemos un merge. Entonces sí, está bien, acepto este mensaje que por defecto nos abre como que el editor que esté seteado como el editor por defecto, en mi caso es Bing, y guardo los cambios. Entonces si se dan cuenta voy a poner git, en este caso voy a utilizar la vista de árbol, y como se dan cuenta lo que hizo fue, teníamos en log añadido una descripción que era para el flujo de git flow, y teníamos
aquí en master este otro que era añadir comandos en el readme, que básicamente era el que estaba en el master. Lo que hicimos fue crear un merge, y este merge lo que hace es combinar estos cambios y como que crear un nuevo commit combinando estos dos cambios. Ya tenemos un merge, y si se dan cuenta se mantiene como que la rama, la bifurcación que se creó, y también la rama principal, o sea, se mantiene, digamos, cómo exactamente fue la historia de los commits, que se creó una nueva rama y se mantuvo la rama principal. Ahora, ¿qué pasa con Rebase? Vamos a hacer algo similar. Digamos que aquí lo que vamos a hacer es añadir unas nuevas, por ejemplo, add merge status. También vamos a poner rebase, va a ser uno que ya mismo lo vamos a crear. Ya, este va a ser, voy a hacer un commit de esto, añadir comando rebase, añadir comando rebase. Bien, ahora me voy a mover a una nueva rama que se va a llamar rebase. Con este comando, como habíamos visto, creo la rama y me muevo hacia rebase. Y aquí lo que voy a hacer es voy a pensarlo, a ver en este qué es lo que podemos hacer. Básicamente aquí podemos también añadir otro ítem que podría ser, por ejemplo, log, que es el que ya tenemos. Git commit, lo mismo, añadir comando log. Entonces tenemos un commit tanto en rebase como un commit tanto en main. Entonces vamos a regresarnos a la rama anterior, y lo que vamos a hacer es hacer un merge. Recuerden que esta tiene log y esta tiene rebase. Esto no me debería dar ningún conflicto porque simplemente estoy añadiendo una línea, pero permítanme, quiero ver si más bien algo que bueno, sí, creo que está bien, no habría ningún conflicto. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un git rebase y vamos a traer los cambios de log. Ok, aquí me mostró un conflicto. Perdón, hice el rebase con log cuando tenía que hacer el rebase con la rama rebase. Entonces en este caso no queremos aceptar nada de estos cambios porque ya los mergeamos, no actualizamos la branch log, pero aquí vamos a ignorarlo. Entonces vamos a poner git rebase abort. Entonces esto como que remueve el intento de rebase que tuvimos previamente, porque realmente lo que nosotros queremos hacer es un git rebase con rebase, la rama rebase. Entonces si hacemos el git rebase, me dice invalid upstream está mal escrito rebase. Ya. Entonces en este caso lo que hizo fue traer el nuevo commit, y si nosotros vemos con log cómo es la estructura, lo que hizo aquí realmente, a diferencia del master que nos mostró que sacamos una nueva rama, el rebase no hace eso. Rebase realmente lo que hace es como que acomodar los commits en un orden lineal. Trajo el comando log, perdón, que fue el que añadimos en la rama rebase, y lo que hizo fue unirlo y mantener una, digamos que un historial lineal. Entonces lo que hace básicamente git rebase es poner todos nuestros commits o acomodarlos. Es un poco peligroso porque realmente un poco como que reescribe la historia, porque si se dan cuenta este nuevo este nuevo comando de log, bueno, este era del merge anterior, pero este nuevo comando de log lo movió hacia adelante. Entonces lo que hace es trata de mover los commits para todos ponerlos en una historia lineal, pero los acomoda. Si uno está en la otra rama, lo que hace, en vez de, digamos, combinarlo en un solo merge, lo que hace es posicionarla abajo o posicionarla adelante en la historia. Lo que hace es una historia lineal básicamente. Eso es lo que hace rebase. Aparte también rebase nos permite jugar con los commits, digámoslo así, porque nos permite renombrar commits, a hacer un squash, que básicamente sería varios commits, unirlos a uno,
eso lo vamos a ver en un momento. Pero básicamente esa es la diferencia. Merge es como que crea además un nuevo commit, como podemos ver aquí, que es el merge en sí, la combinación, y mantiene la bifurcación, o sea, mantiene las bifurcaciones, mientras que rebase lo que hace, o algunos lo llaman, es que mantiene más ordenadas las cosas porque posiciona los commits en un orden que pueda ser, digamos, más fácil para leerlo, ya que vamos viendo cada cambio cómo se fue dando. Pero digamos un poco ahí el contra que sería es que puede cambiar la historia. Por eso es que a veces cuando nosotros hacemos un rebase en local tenemos que forzar un push cuando enviamos a remoto. Eso ya lo vamos a ver en pocos instantes. Pero bueno, vamos a ver, como digo, la otra funcionalidad de rebase, porque rebase es mucho más completo que merge. Merge nos ayuda a combinar los cambios, pero hasta ahí, mientras que rebase nos permite más opciones. Vamos a ver qué podemos hacer con rebase. Por ejemplo, voy a añadir, digamos que yo digo, bueno, añadir rebase, pero aún yo no creo el archivo, ¿no? Para rebase. Entonces lo que hago es borrar rebase, porque realmente no creo todavía el archivo, y lo que voy a hacer es voy a añadir un commit, ¿no? Digamos, ajustando los comandos en readme. Entonces ya añadí esto, pero digamos que dentro de este cambio además quería poner aquí otro nuevo cambio, ¿no? Que quería que vaya con el anterior, pero digamos que se me pasó por alto. O cuando son cambios más grandes, digamos que no me di cuenta, entonces después añadí, pero quiero que vaya en el mismo commit. Digamos que yo quería también añadir, borrar rebase, pero también añadir además, puedes revisar estos comandos en http. Déjenme copiarlo rápidamente. Ya. Entonces digamos que yo quería mandar eso. Entonces yo generalmente lo que a veces hago es hago el mismo commit con el mismo nombre. Y ya. Entonces si nos vamos a ver el git log, tenemos dos commits con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque digamos que yo quería remover, como digo, el rebase, pero además de añadir esta línea en un solo commit. Yo no quería que sean dos. Por eso es que, bueno, momentáneamente puse el mismo nombre, como para darme cuenta que estos dos quería tenerlos en uno. Entonces ahí es donde también puedo utilizar git rebase. Hago un git rebase, pero esta vez vamos a utilizar no el git rebase normal, que simplemente me hace la unión entre una rama y la otra. Vamos a utilizar un git rebase interactivo. Para eso añadimos el guión i. Este git rebase interactivo me va a permitir jugar, lo que decía, con los commits. Entonces añadimos git rebase i, pero además vamos a poner hit, que básicamente hit es donde me encuentro actualmente o donde están los cambios actuales. Y además de esto vamos a decirle cuántos commits desde donde estoy quiero retroceder para hacer ese juego o ese manejo de commits. Entonces yo voy a decir, quiero retroceder 3 commits, quiero con los 3 últimos ver qué puedo hacer. Entonces se me abre el editor por defecto, que en este caso, como decía, era Bing, y como pueden ver, este es el rebase interactivo. ¿Qué podemos hacer aquí? Pick, básicamente seleccionar o tomar en cuenta el commit. Reward es básicamente renombrar el commit. Edit, básicamente usar el commit, pero parar para como arreglarlo. Squash, el que yo les decía, que es el que varios commits los une, los hace un solo commit. Fix up es básicamente lo mismo que squash, pero no toma en cuenta el mensaje del commit. Y así tenemos algunos más que ustedes pueden revisarlo. En este caso particular, como para una demostración rápida, lo que vamos a hacer es justamente fix up, que básicamente es la F. Entonces vamos a editar esto. ¿Y qué significa fix up? Básicamente lo que decía ahí, voy a unir este commit o este cambio con el commit anterior y no voy a tomar en cuenta este último mensaje, porque básicamente es el mismo de antes. Entonces guardo, y como dice que exitosamente se ha rebasado y se ha actualizado como que la historia. Entonces si vamos a git log, podemos ver que tengo ya solo un mensaje con ajustando los comandos, y básicamente este mensaje sería contiene los dos cambios, tanto el que remueve el rebase, el ítem de rebase, y añade esta nueva línea. Entonces eso es lo que nos permite git rebase, aparte, como decía, de
eh, hacer una combinación de commits para reordenarlos, para mantener un orden. También nos permite editar los commits. Si queremos vamos a hacer una vez más, pero vamos a utilizar otra opción que se llame el reward, por ejemplo, que también lo utilizo seguido, que es básicamente para editar el nombre del mensaje del commit. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, ajustando los comandos, en vez de readme con minúsculas voy a poner readme con mayúsculas. Y si vamos nuevamente a git log, aquí vemos que ya se cambió. Entonces simple, es básicamente para eso. Obviamente hay algunos comandos individuales, como por ejemplo para editar el mensaje de commit, pero como digo, Rebase es una opción bastante completa que nos permite como ordenar. También podemos cambiar el orden de los commits, como que nos permite justamente un poco manejar esa historia, ¿no?, de los commits. Entonces puede ser útil. Esto de la historia del commit es útil porque, bueno, a veces queremos que en un repositorio se vea justamente ordenado los cambios que tenemos, como para tener un buen historial, ya que de vez en cuando justamente visitamos Git o GitHub más bien para ver qué cambios se hicieron, ¿no?, y poder estar al día, o más bien para ver dónde se introdujo un error, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces básicamente eso es Git Rebase. Como podemos ver, vimos justamente por ejemplo el comando de interactivo, en el cual podíamos justamente jugar un poco con los commits. Vamos a ver ahora reset y revert. Básicamente yo utilizo reset y revert para cuando hago un commit que lo hago de gana. Por ejemplo, digamos que aquí voy a poner también puedes revisar el video en YouTube. Ya, entonces yo voy a hacer un git commit de esto. Voy a poner que se llame añadir descripción sobre YouTube. Ya. Entonces yo ya digamos que completamente ni siquiera como que lo pasé al staging area y de ahí hice commit. Bueno, directamente lo comité. Pero digo, no, o sea, realmente no quería hacer este commit. ¿Por qué? Porque, no sé, no quiero que esta línea esté ahí, porque todavía no subo el video a YouTube, y digamos que aquí también hay una falta de ortografía. Entonces ahí es cuando utilizo este, es el más común que utilizo, que sería básicamente un git reset soft. ¿Qué hace el git reset soft? Devuelve el último commit. Por ejemplo, vamos a ver cuál era el último commit. Era añadir descripción sobre YouTube. Entonces el git reset lo que hace es remueve ese commit y deja los cambios, pero los deja en el staging area, como en el área antes de hacer el commit. Entonces vamos a ver que ahora miren, Visual Code me señala que tengo un cambio, por eso como que me sobresalta este archivo. Y si vamos al git log ya no vemos ese cambio, vemos del anterior, que era ajustando los comandos en el readme. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si vemos git status, nos dice que está en el staging area, que está modificado, pero todavía no está el commit. Entonces voy a hacer nuevamente el commit para utilizar la otra opción de reset. El soft, lo que digo es que más bien nos elimina el commit, pero nos mantiene los cambios en el staging area. Como ya está en el staging area, no necesito la aquí. Nuevamente hago el commit. Si hago un git log, añadir descripción sobre YouTube. Pero esta vez digo, no, la verdad que no me importan los cambios que estén, yo simplemente quiero deshacerme de ellos. En el caso anterior es, por ejemplo, queremos deshacer el cambio, pero queremos mantener como que la información de lo que cambiamos, como para ajustarle, o como para en base a esa información hacer otros cambios. Entonces como que hicimos solo un soft reset. Pero ¿qué pasa si realmente queremos deshacernos de estos cambios? Hacemos un hard reset, que básicamente esto borrará todos los cambios del último commit. Entonces, como podemos ver, se fue la última línea, que era la del YouTube. Y si vamos a git log, ya solo estamos en ajustando, ya no está el último que decía de YouTube. Entonces básicamente eso es reset. Es súper útil, al menos para un cambio que quieren como que retroceder ese cambio, pero esto funciona especialmente para cambios locales, cuando estamos en nuestro repositorio local, es decir, en nuestra máquina. ¿Qué pasa si nosotros enviamos este cambio a GitHub, que sería el repositorio remoto, o el repositorio que contiene, digamos, los cambios en master, digamos? ¿Qué pasa en ese caso? Vamos a hacer un ejemplo. Ahí es más complicado hacer un reset, porque el reset lo que hace es como que un cambio en la historia de los commits. Entonces esto puede perjudicar nuestro repositorio. Digamos que hice nuevamente revisa
el video en YouTube. Ya, nuevamente hice este cambio, entonces lo mandé, pero esta vez lo voy a mandar git push origin main. Entonces si nos vamos acá, actualizo, aquí está, revisa el video en YouTube. Entonces digamos que esta línea está ocasionando bugs o está cocinando un error, digamos, importante en producción. ¿Por qué? Porque ya, bueno, obviamente le mandé a main, que sería la principal que está conectado con producción. Entonces esto está rompiendo algo de producción. Entonces, ¿qué pasa? Aquí no puedo hacer un git reset porque esto cambiaría la historia del repositorio y también podría afectar los repositorios de los otros desarrolladores que están trabajando con main. Entonces aquí lo que es más común hacer y que es más aconsejable y seguro es un git revert. Entonces vamos a ver un git log y para esto copiamos el hash del commit y vamos a utilizar git revert. Entonces hacemos git revert, el hash del commit, nos manda el mensaje, que sería en este caso es un mensaje automático que utiliza Git. Está súper bien, me parece bien este mensaje, lo acepto y lo guardo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a ser solo, va a revertir solo ese cambio, pero no va a modificar la historia de los commits, no va a cambiar nada en la historia. Es como que no desapareció el commit. El commit, si nosotros vemos aquí, el commit todavía está, añadir descripción sobre YouTube, pero crea otro commit que revierte completamente sus cambios anteriores. Entonces esto es lo mejor cuando estamos trabajando con repositorios ya públicos, o más bien repositorios remotos, y subimos ya nuestro cambio, el cambio que está causando el error o un cambio que no quisimos enviar, pero ya lamentablemente se fue al remoto. Como dije, reset nos serviría full para un cambio local, porque desaparecemos de ese commit y nadie se enteró. Pero aquí el commit ya se fue, está causando un bug, entonces no podemos simplemente hacer desaparecer, sino más bien para mantener la historia lo que tenemos que hacer y para no tener conflictos con los otros cuando nuestros compañeros de trabajo se bajen digamos, el repositorio o lo actualicen, porque va a cambiar la historia y van a tener problemas o conflictos. Entonces lo que tenemos que hacer es necesariamente cuando ya está en un remoto un revert. Entonces esta vez lo que vamos a hacer, como vemos aquí está causando esto un error, entonces vamos nuevamente a enviar git push origin main y lo que vamos a hacer es, ya mandamos el revert y este revert lo que va a hacer es quitar justamente ese cambio. Si vamos a la historia nos damos cuenta que el revert justamente únicamente remueve ese cambio que estaba causando, o específicamente del hash del hash que nosotros le pasemos. Entonces eso es lo que nos ayuda a revert. Ahora bien, vamos a ver fetch y diff. ¿Para qué es útil fetch? Fetch básicamente es como que actualiza las ramas, digamos así, o actualiza el repositorio local con la información del repositorio remoto. Es útil, o yo lo utilizo más cuando, por ejemplo, vamos a ver, vamos a crear una nueva rama que se llame, esta rama se va a llamar git status, ya está, git merge, git log, git add, git commit. Entonces esta es una rama que se llama commit, y esta rama digamos que no está en mi computadora, sino la está desarrollando un compañero, está desarrollando en esta rama que se llama git commit, no soy yo. Entonces él va a añadir, ¿qué va a añadir? Ese compañero va a añadir un nuevo archivo que sea git commit. Ya lo añadió porque él está trabajando en esa funcionalidad. Entonces git, aquí tengo que hacer un add porque no me funciona el git commit con archivos. Entonces lo que hago es git add git commit m añadir el archivo o el comando commit. Ya cambio esto y lo que hago es voy a enviar o hacer un push al remoto, que sería git origin, git push origin, el nombre del remoto. En este caso voy a ser explícito y le voy a decir envíame a la rama commit. Entonces lo envié a la rama commit. Si recargamos, está en la rama commit y voy a hacer un pull request. Está el pull request. Entonces, ¿qué pasa? Como somos compañeros de equipo, él me dice, me pone como reviewer o como revisor. Entonces me dice, oye, por favor revísame
esta rama. Entonces yo digo, bueno, se ve bien, pero quisiera ver cómo se ejecuta en mi computadora local, o sea, para probarlo ya el sistema, digamos así, el cambio del sistema. Entonces digamos, como yo voy a borrar esa rama, que sería, voy a pasarme primero a main y voy a borrar git branch delete, sería commit, ya la borré. Entonces básicamente en mi compu no existe esa rama, no existe, entonces solo existe en la computadora de mi compañero. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo cuando digamos quiero cambiarme esa rama? Digamos que yo hago git commit, pero mi git checkout commit, perdón. Y a mí aquí cuando haga git checkout commit, ¿qué me va a pasar? Lo que va a pasar es que me va a salir un error, me va a decir, sabes que vos no tienes esa rama comida en tu computadora. Es verdad, porque está en la computadora de mi compañero. Y digamos que yo no actualicé, no hice un git pull, digamos, de los últimos cambios recientemente. Porque digamos que yo estoy mucho tiempo trabajando en mi feature y me despreocupé, digamos, de actualizar mis cambios locales. Y simplemente no existe en mi computadora git commit. Pero digamos que yo estoy aquí en main y todavía no quiero, digamos que por alguna razón no quiero hacer un git pull, porque básicamente si hago un git pull y me traigo git pull main, posiblemente ya también se actualicen las ramas, las otras ramas que están en el repositorio y pueda cambiarme simplemente con git checkout. Pero en el caso que tampoco funcione un git pull por alguna razón o que yo no desee hacer un git pull, puedo hacer un git fetch. ¿Qué hace el git fetch? Es como digo, actualiza como que las ramas o jala la información del, en este caso sería git fetch origin, que es nuestro remote origin, y le voy a decir que jale la información de la rama commit. Entonces esto es como que yo soy específico, en este caso le estoy diciendo solo como que actualízame esta rama en mi local, pero yo también podría decir git origin y simplemente se actualizan todas las ramas, ¿no? que deberían actualizarse. Pero en un caso particular, por ejemplo, podría ser un git fetch origin y la rama commit. Entonces en este caso hago esto y lo que va a hacer es justamente que me trae desde allá y me actualice esa rama, pero no hace ningún cambio. Porque digamos el git pull lo que hace es jala como que actualiza, hace un git fetch, pero también hace un git merge, eso hace un git pull. Entonces el git pull lo que hace es jala y actualiza las ramas localmente, pero también las combina con el repositorio local, con lo que tú estás o más bien estás actualizado con la rama remota. El git fetch lo único que hace es no hace un merge ni un rebase, porque también podemos configurar eso para que cuando se jale hacer un rebase o merge, sino simplemente git fetch lo que hace es jala y actualiza, pero aún no la mezcla o aún no la combina con el repositorio local, por lo que digamos que está en un estado de simplemente todavía solo está actualizado el repositorio local, pero no está combinada todos los cambios. Entonces git fetch es simplemente como que actualiza el repositorio local con esa rama que yo estoy diciendo que en este caso es commit. Entonces en este caso yo simplemente le digo git checkout commit y ya se cambia, y aquí es algo importante que me dice, mira, branch commit como que está configurada para conectarse o para seguir o para traquear la rama remota commit. Esto no pasa de igual forma si yo por ejemplo creo otra rama que se llame va a llamarse esta rama git merge, tenemos git merge, no se me ocurre otro nombre, podría ser esta rama, se llama div por ejemplo. Ya, esta se llama, aquí solo dice cambiándose a div, pero no dice lo que aquí me salió, ya que yo hice esa actualización y ya reconoció que commit es una rama que existe en el repositorio remoto, por lo que como que se unió o como que jaló esa data y se cambió a esa rama que está ahorita que tiene el seguimiento hacia la rama remota. Entonces voy a regresar al main y básicamente ese es el comando fetch, o para eso yo lo utilizo, pueda que sea para ustedes útil en el caso que no quieran utilizar un pull por ejemplo por alguna razón. Y voy a borrar por el momento la rama div git git branch, ok, ya. Entonces eso básicamente es el fetch, y el div básicamente, ya que lo estamos viendo, es simplemente para ver los cambios, ¿no? Por ejemplo, git stat, git branch, con git branch voy a mostrar tengo commit, log, main, rebase, voy a irme a git rebase por ejemplo, a cambiarme esa rama,
por ejemplo, quiero ver qué cambios tiene esta con respecto a main, por ejemplo. Entonces aquí, por ejemplo, se había añadido rebase, pero esta línea no había. O sea, básicamente esos son los cambios. Por ejemplo, si me voy acá al readme, aquí tengo rebase. Entonces vamos a ver. Básicamente en esta es donde se añadió rebase, pero aquí no se había añadido todavía esto. Por eso es que me dice que aquí no existe, en esta rama actual en la que estoy, no existe esto. Y más bien se añadiría este rebase. Es el mismo que tenemos aquí porque nosotros ya hicimos un merge y resolvimos esos conflictos, pero Git dice que aquí es donde se añadió rebase y aquí esta línea no había. Como podemos ver, no hay esta línea, pero si nos cambiamos a main, aquí existe esta línea y también no tenemos el rebase. Entonces, como podemos ver, básicamente div es útil como para ver las diferencias entre ramas. Al menos yo a veces lo utilizo como para saber qué añadí, qué no añadí. Es útil para eso. También pueden utilizarse para ver qué cambios se tiene en la rama actual antes de, digamos, hacer un commit. Entonces es también útil, pero yo principalmente lo utilizo para comparar ramas. Y ahora finalmente vamos a ver dos comandos, que es el git pull y git push. Como decía, git pull es básicamente el comando que nos ayuda a jalar los cambios. Por ejemplo, voy a mergear esto y aquí debería tener este cambio. Añadí commit, aquí no tengo commit, entonces voy a hacer un merge. Y si yo hago, bueno, el git pull va a ser un fetch y también un merge. Entonces voy a poner git pull de donde quiero traer los cambios. En este caso voy a hacer explícito origin, que es el remote origin, y la rama main, que fue actualizada hace un ratito. Entonces ahí está jalando los cambios y me trajo ya la carpeta que era la nueva que habíamos creado, que era commit, me parece. Vamos a revisar rápidamente. Sí, commit. Y aquí me sale un warning, me dice, mira, tú puedes configurar para utilizar rebase, para utilizar merge. Entonces, ¿qué me dice aquí? Que yo puedo elegir como la opción de cómo quiero que se combinen los cambios cuando me vienen desde el repositorio remoto. Es decir, si yo utilizo merge, lo que va a hacer es hacer un fetch, como que actualizar el repositorio local, y hacer un merge, como que va a combinar esa data. En el repositorio local va a crear un mensaje de merge. Pero si es que yo elijo la opción de rebase, lo que va a hacer es jala la data, actualiza la data y utiliza un rebase. Por el momento voy a dejarlo simplemente así. No voy a utilizar ninguno de estos. Voy a dejar como la opción por defecto que utilice Git. Y ahora lo que vamos a ver es rápidamente push, que ya es el último que nos queda. Git push ya lo vimos un poco durante el Git flow, durante cuando enviamos los cambios. Únicamente dos cosas tal vez que señalar de Git, de push, perdón, que a veces vamos a tener que forzar o empujar cambios forzosamente. Esto ocurre generalmente cuando utilizamos rebase. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un merge. Como les digo aquí, la opción por defecto que se ha quedado con Git fue un merge. O sea, actualizó, combinó lo que tenía que combinar y hizo un merge. Entonces esa es la por defecto que utiliza. Pero como digo, podemos utilizar rebase, y lo que hubiera pasado aquí es que se hubieran reordenado los commits y no se hubiera creado este mensaje de merge, pero tampoco hay ningún problema. Depende más de la decisión que se tomen en los equipos, de cómo se quiere ver el historial de Git. Ahora bien, digamos que yo quiero añadir algunos cambios más. Estos cambios, por ejemplo, van a ser, aquí voy a poner algunos títulos, ¿no? Por ejemplo, commit, un título, add ya lo tiene, log también, stage también, status, ya. Entonces básicamente solo commit, añadir título, ya. Entonces voy a poner git commit am y voy a poner añadir información a commit. Añadir la información y está listo. Pero digamos que igual me olvidé y digo, o no, o sea, realmente lo que yo quería hacer, bueno, vamos a ver.
primero hacemos este cambio y lo vamos a empujar a, a la rama remota, digamos al repositorio remoto. Aquí también puedo utilizar "-u", que básicamente esto me dice set upstream, que básicamente es como que linkea o alinea, sí, más bien linkea sería la rama local main con la rama de origin main. Quiere decir que, o sea, la rama main del remoto, que sería esta, se va a vincular con la rama local de main. Entonces cuando hago esto, yo la próxima vez que haga un git push no necesito ser tan explícito y decir origin main, simplemente puedo decir git push. Vamos a verlo. Entonces yo ya envié este cambio. Si nos vamos, actualizamos esto, vemos que hace un minuto aquí está commit, pero digamos o no, yo recordé que este cambio yo no quería enviarlo solo así, yo quería enviarlo más completo, yo quería enviarlo con más datos. Entonces digamos que aquí yo quiero decir commit es el comando para añadir los cambios al repositorio. Ok, digamos que yo quiero hacer eso, pero este ya sería un cambio diferente. Entonces, bueno, yo por lo general hago eso que les había comentado hace un momento, que creo otro commit con el mismo nombre, pero si nos damos cuenta, yo tengo, como decía, un git commit con añadir información y tengo otro git con este. Entonces lo que hago es, ahí entre el rebase interactivo, y voy a elegir hacer con los últimos tres igual para ver. Entonces aquí tengo estos tres, pero están repetidos. Entonces digo, no, quería mandarlo en un solo commit. Entonces voy a hacer como un squash, que se decía que se combinan los dos, pero mantengo solo el mensaje de este. Entonces guardo eso y ya. Ahora si hago un git log en mi máquina local, tengo los dos en uno solo. Pero esto no tiene mi repositorio remoto. El repositorio remoto solo tiene este. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo si hago un git push aquí, me va a saltar un error. ¿Qué me dice? Que como que se rechazaron. ¿Por qué? Porque con el git rebase, como decía, se cambia la historia, porque el git rebase es como que puede hacer cambios en el commit, puede posicionarlos en diferente forma, reescribir los mensajes, o en este caso lo que hice fue combinar dos commits en uno solo y no hacer caso al último mensaje. Entonces esto cambió la historia. No es la misma historia que estaba aquí, porque yo lo que hice fue añadir más cambios en un commit, y lo que tiene ahorita GitHub es este cambio, pero únicamente tiene este commit, o sea, no tiene lo que yo añadí y que dije que está en el mismo commit. Entonces para eso es cuando nosotros tenemos que usar a veces el force. Si nosotros hacemos del force, lo más recomendable es utilizar force with list. ¿Esto qué quiere decir? Es como empuja forzosamente, pero toma en cuenta los cambios de los otros. Algo así podemos simplificar lo que significa esto. O sea, esto no va a forzar un cambio en el caso de que tú estés no tomando en cuenta cambios de otras personas, o más bien que estés como que cambios de otras ramas que se hayan combinado, y digamos que para hacer que el git se empuje, si tú simplemente pones force, puedes estar perdiendo alguna información de esos cambios que se dieron. Pero si tú pones force with list, estás asegurándote de alguna forma que va a respetar los cambios de los otros, y en el caso de que realmente estés dañando el cambio de alguien más, no se va a empujar. Por lo que es seguro utilizar force with list, al menos con los rebase, porque esto un poco previene que afectemos los cambios de los otros, y casi nunca nos va a dar ningún problema, y se va a subir simplemente con force with list, como lo hice ahora. El force sin la parte de with list es útil cuando realmente estamos como que cambiando full estructura de un repositorio, que casi nunca sucede, por lo que casi nunca vamos a utilizar un force, pero simplemente podríamos tenerlo en cuenta. Entonces, al hacer el force with list, ahora vamos a recargar, y si se fue el cambio, y como vemos está nuevamente añadir información con el commit, pero como se le escribió la historia, ahora ya está este cambio no solo con commit, con el título, sino también ya está con la descripción que habíamos añadido y que la combinamos. Eso es lo que nos permite git push. Ahora bien, vamos a hacer un último ejemplo. Digamos que yo quiero hacer un main para testing. Digamos que este main para testing es solo un por si acaso. Yo quiero hacer como que una feature. Estoy trabajando en una feature, pero me desvío un rato como para ver si funciona este otro approach, podríamos decir, o esta otra forma de realizar esa feature. Entonces pongamos que yo creo un git main test.
Entonces en este main test lo que yo voy a hacer, digamos que estoy probando cosas, haciendo cambios, pero realmente lo que voy a hacer, digamos aquí para ejemplos prácticos, simplemente voy a añadir aquí, por ejemplo, el comando me muestra el historial de los commits, o el historial del proyecto, quedaría mejor. Ok, entonces guardé esto y yo ya hago un commit aquí en test. Digamos que realmente, obviamente en un proyecto real será alguna otra cosa, no, pero pongamos que yo pongo añadir descripción log. Ya. Entonces digamos que yo quiero, realmente ya dije, no, esto realmente funciona mejor de lo que estaba haciendo en main y ya no es que quiero regresar a utilizar main. Puedo hacer dos cosas aquí, no pudiera regresarme a git checkout main y simplemente aquí hago un git merge y hago un git merge main test y ya tendría los cambios, o un git rebase merge main main test. Ya, entonces esto también me traería los cambios y con eso ya tengo los cambios de aquí. Pero digamos que por alguna circunstancia, no sé, algo, por alguna circunstancia como muy particular, yo no quiero hacer eso. Sino que lo que quiero hacer es que directamente yo quiero dejar la rama main, que podría ser otra rama, puede ser una rama de alguna feature, quiero dejarla como está, porque quiero dejarla como que hasta ese estado la dejé con ciertos cambios y porque quiero que desde ahí tal vez pueda después tomar otro rumbo, no sé, por alguna particularidad quiero dejarla como estaba. Entonces tengo otra opción de, por ejemplo, hacer un git push, pero yo digo desde esta rama que estoy, que sería git push main test, quiero mandarle a main. Entonces yo puedo hacer eso. O sea, ¿por qué? Porque digamos que yo en este caso particular no es así, pero digamos que yo para esta rama ya la mandé, ¿no? Hice un pull request con main. Digamos que en este caso no fue main, sino más bien fue una rama de feature. Entonces yo ya hice un pull request y al haber hecho un pull request yo no puedo volver a mandar otro pull request con esta rama diferente, sino que yo quiero mandarle a esa misma rama main para que se mantenga el mismo pull request pero desde otra rama, digamos. Entonces también puedo hacer eso. Por ejemplo, hago git push, le digo que es al origen y ya me manda los cambios. Entonces yo me voy acá, mandé desde otra rama, pero aquí me aparece como que estuviera en main igual. Y si me voy a log, aquí está el comando, muestra la historia del proyecto. Entonces es también algo útil que se podría utilizar con pull para alguna circunstancia en particular, pero como digo, depende de cada uno. Y bien, básicamente eso fue el video de hoy. Espero que haya sido útil algo de la información que compartí. Pueden ver esta lista de comandos que pueden visitarla cuando quieran en la página de israteneda.com. Y también si les gustó, vayan, porfa, pueden irse al repositorio en Git y darle una estrella. Y también pueden mandar pull request y este puede ser su repositorio como de experimentación. Yo estaré chequeando si envían pull request, puedo dejarles comentarios, puedo, etcétera, interactuar. Así es que estaría también chévere eso. Y bueno, también déjenme en la caja de comentarios cualquier otra nota adicional, tal vez algún otro comando interesante que ustedes utilicen en su día a día que estaría chévere como para conocerlo y conocerlo en la comunidad. Y también, nada, si tienen algún otro comentario igual déjenlo y bueno, espero vernos en otro video, tal vez con alguna otra temática o algo parecido a Git también puede ser, pero bueno, ya lo veremos. Así es que eso es todo, ya nos vemos, cuídense, bye bye.